Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bien, gracias. Eh, Vos me escribiste algo, pero me parece que era relativo a lo del examen, que estaba pendiente, ¿no? No, no, no No. recuerdo. Ah, bueno, con un examen de un estudiante, sí, ya yo se lo envié. Ah, bueno, perfecto. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ya puedo compartir. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces, Solo un pequeño anuncio. Estoy revisando los informes. Espero entregarlos hoy mismo. Ya voy a tenerlos revisados para que les funcione como retroalimentación para el informe que tienen que presentar este fin de semana. Si no me equivoco, es este fin que tienen que presentarlo. ujú. Práctica de etileno. ¿Cómo se llama ese informe? Es el de la práctica de etileno. Ah, bueno, sí, pero yo tengo que mandarles todavía el archivo con lo que digan todos los grupos, pero me parece que hay uno o dos grupos que todavía no me han enviado esa información. Eso sería bueno que lo hicieran los que no lo han hecho porque se perjudican ellos, porque entonces en ese caso el reporte se haría con los datos existentes y esos grupos que no aportan los datos tendrían un cero en el reporte, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Bueno, a ver, respiración vegetal. No, bueno, yo Ok, voy a ponerme en el cuarto de espera o voy a dejar silenciada la sesión porque voy a atender una reunión. Entonces voy a estar por ahí un poco ¿por qué apagado. no me nombras entonces como anfitrión? Ajá. Para no depender de vos, digamos, y Sí, para la segunda parte de la clase, sí, yo también la inicio. Sí la puedo iniciar. ok, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a cubrir hoy el tema de la respiración vegetal. Se supone que ya ven en pantalla la primera lámina. ¿La logran ver? Sí, Sí, profe. Sí, excelente. profe. Muy bien. Entonces, bueno, ya habíamos dicho, voy a crear aquí una adicional. Bueno, en esta lo tenemos. Ya habíamos dicho antes que tenemos dos grandes grupos de metabolismo. Uno que llamamos catabolismo, que es precisamente el tomar macromoléculas. Principalmente vamos a hablar de carbohidratos, pero lo mismo se puede hacer con proteínas, con grasas y con ácidos nucleicos. Es decir, se toman moléculas o macromoléculas que tienen muchos enlaces, se oxidan y con su oxidación se logra entonces producir, ahí viene Laura, se logra entonces producir ATP, que como ustedes saben, el ATP es la moneda biológica energética por excelencia. Eso es precisamente lo que vamos a ver en la clase de hoy, en la clase del próximo lunes, si no me falla la memoria. Y lo que ya, lo que ya vimos fue el anabolismo, que es más bien consumir ATP y construir a partir
de subunidades relativamente sencillas, macromoléculas. Es decir, en este sentido tendríamos respiración y en este sentido tendríamos, en el caso particular de las plantas verdes, fotosíntesis. Eso es importante recordarlo siempre, que estamos hablando de un círculo en que los insumos de la fotosíntesis son los productos de la respiración y gracias a eso se mantiene en balance en la atmósfera, que a pesar de la intervención humana, pues nos permite vivir en este planeta, aunque sería mucho mejor si no hubiera cambio climático, ese desequilibrio que tenemos en cuanto a los gases de efecto invernadero. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Está claro? Ok, entonces vamos a ver en conjunto la respiración y después la vamos a ver un poco más en detalle. Básicamente, primero deseo que nos ubiquemos espacialmente. Estamos dentro de una célula vegetal. Aquí tenemos el citosol. Aquí tenemos un plastidio. Puede ser, por ejemplo, un cloroplasto, pero no exclusivamente un cloroplasto, por eso usamos la palabra plastidio. Esto que está encerrado en rojo estaría ocurriendo entonces en el citosol. Y esta otra parte, como se indica acá, estaría ocurriendo en la mitocondria. Los principales procesos vegetales asociados a la respiración serían entonces esta primera parte, que le llamamos glucólisis. Bueno, aquí está el nombre. Bueno, en inglés le dicen con gli, ¿verdad? Pero nosotros le decimos de glucosa, glucólisis. Recuerden, ¿alguien recuerda qué significa lisis en griego? ¿Nadie recuerda hidrólisis, por ejemplo? La hidrólisis es como el rompimiento de las moléculas de agua. Correcto, entonces glucólisis, ¿qué crees que sea? El rompimiento de las moléculas de glucosa. Correcto, exactamente. Muy bien, entonces la lisis de la glucosa es el rompimiento de las moléculas de glucosa. Entonces vean ustedes que partimos de un azúcar. Generalmente podríamos hablar de almidón que se transforma en azúcares o asimilados que producen los órganos fuente, como las hojas maduras, que viajan por el floema. Básicamente estaríamos hablando de sacarosa, ¿verdad? Vamos a escribirlo ahí voy a hacerme un poco de espacio acá. Entonces, la mayor parte de las veces estaríamos hablando de sacarosa aquí. Bueno, entonces ese azúcar, vean ustedes que tenemos una serie de procesos que son procesos bidireccionales. Vean ustedes que las flechas en todos estos casos van tanto para abajo como para arriba. O sea que el azúcar se puede fosforilar convirtiéndose en una hexosa fosfato, pero puede devolverse también y perder el fosfato y volver a convertirse en un azúcar. Entonces veamos este primer proceso que llamamos glucólisis, la lisis o la separación de los componentes de una molécula de glucosa. Lo primero que se requiere para hacer ese trabajo de partir la glucosa es fosforilarla, o sea, pegarle fosfatos. Y entonces se le pega uno primero y luego se divide a la mitad, dando origen a dos triosas fosfato. Y estas triosas fosfatos se utilizan entonces para hacer ácidos orgánicos, generalmente ácido pirúvico es de lo que estamos hablando acá. Voy a poner eso de ácido pirúvico, tal vez.
Aquí generalmente es ácido pirúvico. O sea, esto sería ácido pirúvico generalmente. Y cuando ya se produce el ácido pirúvico, se ha concluido este primer sistema de o paso de respiración que tienen las plantas que llamamos la glucólisis. La glucólisis es la forma más antigua de respiración de los seres vivos. Es un proceso de respiración que existía desde antes de que la atmósfera terrestre tuviera suficiente oxígeno como para que existiera respiración aeróbica, es decir, respiración que utiliza oxígeno. En un principio, cuando la atmósfera no tenía suficiente oxígeno, porque tampoco existía la fotosíntesis, entonces los organismos eran muy pequeños, casi todos unicelulares o de muy pocas células, y la respiración que utilizaban, es decir, el metabolismo que tenían desarrollado para extraer energía de moléculas orgánicas, era exclusivamente el de la glucólisis. Como ven, en el proceso del cual hemos hablado, en ningún momento participa el oxígeno. Pero aquí se logra una ganancia de 2 ATP, como voy a ponerlo aquí en amarillo. Bueno, el diagrama señala aquí ATP, yo le voy a poner un 2 adelante. O sea, bien que mal, se logran 2 ATP de ganancia en ese proceso de dividir la glucosa, es decir, la glucólisis. Bueno, habiendo descrito lo anterior, vean ustedes que este proceso de la glucólisis que hemos descrito tiene 2 procesos a los lados. Uno es la ruta de las pentosas fosfato, que interactúa con la glucólisis porque utiliza hexosas para producir triosas fosfato. Pero bueno, la principal contribución de la ruta de las pentosas fosfato es producir poder reductor. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas. En forma análogo, a la derecha de este rectángulo de borde rojo, que sería la glucólisis, tenemos dentro de los plastidios la posibilidad también de intercambiar hexosas o intercambiar triosas fosfato. Eso también se articularía entonces con la ruta de las pentosas fosfato, que también puede ocurrir dentro de los plastidios. O sea, este es un proceso, la ruta de las pentosas fosfato, que ocurriría o puede ocurrir tanto dentro de los plastidios como en el citosol. Y vean ustedes que como lo indica esta flecha de acá, que voy a destacar con color verde por ser fotosíntesis, la fotosíntesis ustedes saben que ocurre en el cloroplasto y que produce en el ciclo de Calvin triosas fosfato. Ahí tienen ustedes entonces la entrada de esqueletos de carbono que permite la glucólisis, que sería, bueno, siguiendo por aquí arriba, ¿verdad? Estas líneas, estas flechas verdes nos darían origen a sacarosa, con la cual se puede hacer la glucólisis, o se puede hacer a partir de las triosas y las hexosas fosfato, que son estructuras moleculares que conducen a la síntesis del almidón, el cual se puede desdoblar y producir azúcares, tal y como requieren las hojas durante la noche, cuando no hay fotosíntesis. Ellas echan mano del almidón que se almacenó durante el día, tal y como nos lo demostró Rubén al teñir con Lugol, con yodo, solo o más intensamente en las hojas que habían recibido luz con respecto a hojas que él había envuelto en papel aluminio. Bueno, y el otro componente fundamental de la respiración aeróbica de las plantas superiores
es esto que ocurre en la mitocondria, que llamaríamos el ciclo de los ácidos cítricos, que está acoplado, o ciclo de Krebs, también se conoce con ese nombre, el nombre de la persona que lo descubrió, que está acoplado a la cadena de transporte de electrones, que sería esta parte de aquí, y que está acoplado a un proceso final acá que se llama fosforilización oxidativa. Vean ustedes que este proceso de la fosforilización oxidativa consume poder reductor por dos costados, por este de arriba y por este de al lado, que es lo que sale del ciclo de los ácidos cítricos, y produce ATP. ¿Qué es el propósito fundamental de la respiración? Producir una forma de energía fácil de utilizar, como es el ATP. Y noten, ahora sí, lo voy a destacar aquí con rojo, que aquí tenemos oxígeno. Oxígeno, es decir, aquí la respiración ya no es anaeróbica, sino que se hace aeróbica. Y ese tiene un impacto enorme en el aprovechamiento de la energía que encierran los enlaces de los azúcares. Vean ustedes que sin este componente de la mitocondria, la respiración restringida exclusivamente a la glucólisis, que era la respiración primitiva, solo produciría una pinche producción de 2 ATP. En cambio, acoplada a la mitocondria, logramos a un valor superior a 30 ATP, como vamos a ver más en detalle al ir avanzando en la clase. Con respecto a esto, ¿existe alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bueno, voy a aprovechar que tenemos un poquito más de tiempo hoy para darles algunos elementos adicionales. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Sería hablar de las pentosas fosfato. Bueno, pero aquí entre una y otra vamos a meter una nueva hojita. Vamos a ver cómo le damos espacio a esto, ¿ok? Una página adicional. Bueno, esta página adicional la voy a pasar aquí. Y entonces, a ver si puedo dibujar un poco acá. Curiosamente se me pierde el mouse. Bueno, vamos a ver si podemos mover esto, sí, ok. Lo que quiero es dejarles en claro algo que tal vez ustedes no se han percatado, pero que ya lo hemos visto. Es la siguiente analogía. Vamos a ubicarnos ahora en un cloroplasto. Concretamente, vamos a ubicarnos en la membrana de los tilacoides. Y entonces, bueno, para no hacer la membrana con la bicapa de fosfolípidos, voy a hacer sencillamente una cosa así. Esta sería la membrana. Digamos, este sería un tilacoide, ¿no? Y voy a regresar acá y voy a dejar un espacio vacío para montar en ese espacio vacío la cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿qué componentes tiene la cadena de transporte de electrones? A ver, eso lo vimos en las reacciones luminosas de la fotosíntesis. ¿Qué recuerdan ustedes? De izquierda a derecha, si fuera posible. Montserrat, por favor. ¿Qué recuerda usted? Cualquier componente de esa cadena de transporte de electrones que vimos al revisar con detalle las reacciones luminosas de la fotosíntesis.
Algún componente que recuerde, cualquiera. ¿De dónde parten los electrones, por ejemplo, en la cadena de transporte de electrones, en las reacciones luminosas? No sé si ya tuvo usted oportunidad de ver el video, bueno, lo habíamos visto en clase, ¿no? ¿De qué punto se partía? ¿Quién pone los electrones en las reacciones luminosas? Luis, ¿tiene usted la respuesta? No estoy seguro, pero no es el agua. Es el agua, correcto, es el agua. Y ¿se acordará usted, Luis, quién le quita los electrones al agua? Voy a estar. Bueno, miren, eso refleja que ustedes no están estudiando conforme avanzamos en las clases y esto tiene un resultado muy negativo, que son bajas notas, ¿verdad? Yo creo que es mejor que estudien conforme avanzamos en la materia. Ustedes deberían recordar que tenemos aquí un fotosistema 2 y por aquí al otro lado tenemos un fotosistema 1 y que es el H2O. Ahí ocurre la fotólisis del agua, ¿verdad? Que se rompe el agua y entonces se produce, por un lado, los protones de hidrógeno y se liberan los oxígenos, gracias a los cuales nosotros respiramos y gracias a los cuales la atmósfera terrestre no pierde su contenido de oxígeno, sino que lo está recuperando gracias a las plantas. Bueno, aquí no voy a entrar en más detalle, digamos que los electrones, que voy a representarlos en color rojo, viajan entonces de un fotosistema al otro. Ambos fotosistemas cosechan energía del sol y bueno, a ver, algún compañero o compañera que nos diga qué se produce al final de cuentas, los productos, cuáles son los productos de las reacciones luminosas. Cualquiera de ustedes que no sea Luis. Hagan un esfuerzo. ¿Qué se necesitaba en el ciclo de Calvin que lo producían las reacciones luminosas? ¿Quién lo recuerda? Azúcares, profe, no era. Los azúcares los produce el ciclo de Calvin. Bueno, vamos a poner aquí para que lo vayan viendo porque necesito que recuerden, ciclo de Calvin, ¿verdad? El ciclo de Calvin tiene aquí en la base una salida de triosas fosfato. Y aquí estamos en bueno, ¿cómo lo representamos? Lo que quiero decir es que aquí estamos en el estroma del cloroplasto. O sea, todo esto está ocurriendo en una organela que llamamos cloroplasto. ¿Cómo le llamábamos a esta parte interna del tilacoide? Voy a ponerles una flechita aquí. Esta parte de adentro del tilacoide, ¿cómo se llama? Teníamos estroma fuera del tilacoide y adentro del tilacoide, ¿cómo le llamamos? El lumen. El lumen del tilacoide. Muchas gracias. El lumen. Bueno, pero seguimos. Estas reacciones luminosas que ocurren en los tilacoides están conectadas con el ciclo de Calvin. ¿Cuáles son los dos productos de las reacciones luminosas que se requieren para que gire el ciclo de Calvin?
Eso es lo que quisiera que me indicaran. Profe, es el ATP y el NADP. ATP y el NADPH que le llamábamos también. ¿Te acuerdas cómo le llamamos? Reductor, profe. Poder reductor, correcto. Este es el llamado poder reductor. Bueno. Ok, eso es lo que engarza o une las reacciones luminosas, que son las que ocurren en el lumen y en el estroma, pero que son patrocinadas por la intervención de los fotones de luz fotosintéticamente activa, que les recuerdo que son aquellos que están con un lambda de 400 a 700